Bien, señores, buenas tardes, pueblo dominicano, buenas tardes, nación, buenas tardes al mundo a través de la red. Este es su programa estelar Democracia TV para compartir con ustedes en este día maravilloso que Dios nos permite llegar hasta sus hogares o en cualquier lugar donde usted se encuentre. Recuerde que este programa es directo para lo de aquí y lo de allá y que ya está con nosotros el maestro de maestros, Miguel Cabrera Puello. Muchísimas gracias, maestro Diomedes Olivares, muchísimas gracias al maestro Pedro José Duarte Canán, que nos acompaña, una estrella del derecho. Yo estoy feliz y contento porque estoy junto con mis dos maestros, el maestro Diomedes Olivares y el maestro Duarte Canán, que son dos estrellas, dos íconos del derecho. Me siento altamente honrado de compartir estos micrófonos con ellos. Damos como siempre las gracias al Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que nos permite estar aquí con ustedes. Vamos a pedirle que nos llene su amor, nos llene su gracia, nos llene de regocijo que uno siente cuando el Espíritu Santo se posa dentro de uno, pidiendo como siempre que nos libre la mentira, la maldad, la traición y todos los males que afectan al hombre común, haciendo de nosotros seres humanos más justos, y que todo lo que dialoguemos en este espacio, como lo hemos hecho siempre, tanto el maestro Diomedes Olivares como el maestro Duarte Canán y yo, sea pegada a la verdad, a los principios más puros. Bienvenidos a su espacio Democracia TV, y agradecemos a los amigos televidentes que nos abren las puertas de sus hogares a través de estos medios y nos permiten compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro. Bien, y ustedes saben que es importante ir y visitar nuestro canal de YouTube, porque al final de la jornada ustedes saben que nuestros comentarios, nuestros análisis, cada uno de los puntos esenciales de cada uno de los programas emitidos, ustedes pueden buscarlo ahí, con cada uno de los personajes históricos. Es importante que usted lo busque y pueda compartirlo. Eso es interesante. También es interesante nuestra página, porque ustedes saben que la noticia va cambiando y definitivamente esto hace que nuestra página tenga cada momento los segundos en que van ocurriendo la noticia. Y esa parte también es importante para que ustedes puedan visitar nuestra página web y así poder compartir las más importantes informaciones de aquí y de allá. También es importante que ustedes visiten nuestro periódico El Democrático, que sigue siendo tendencia en las redes sociales, porque definitivamente de eso se trata la vida, de recolectar la noticia para tenerla a disposición de cada uno de ustedes. Lo de aquí y lo de allá, pueden buscarlo, enviarlo, compartirlo, imprimirlo, es de ustedes. Así es que el día de hoy, el personaje, como siempre, ustedes saben que definitivamente aquellos hombres grandes que han hecho huellas, pues definitivamente son aquellos que tienen obligatoriamente la historia ya escrita y realizada y que hicieron posible estos grandes aportes a la humanidad. El maestro Miguel Cabrera conoce muy bien este tema, sobre todo Friedrich Engels, el gemelo de Karl Marx, ¿verdad? El hombre de la preparación en 1848 del manifiesto comunista. Yo decía que tanto Marx como Engels pues se equivocaron en esa teoría, porque ahora los comunistas quieren más dinero que los capitalistas, y esa parte de esa trama de estos dos científicos, ambos matemáticos, periodistas, economistas, politólogos, es decir, ellos manejaban todos los términos. Nació el día 28 de noviembre, si mal no recuerdo, de 1820, y entonces dentro de ese renglón, pues murió en 1895. Ambos murieron, ¿ustedes saben dónde? No murieron en Alemania, murieron en el Establishment, en Londres. Esa parte también es importante para que el maestro entienda por qué los grandes sabios quieren morir. Son dique comunistas, pero quieren morir del lado capitalista, cada uno de ellos. Esa es una incógnita también que ustedes tienen que hacerse, los comunistas. Yo no, yo todo el tiempo tengo mi clara visión que el ser humano, ninguno somos iguales. Cada quien tiene su espacio.
y a cada quien Dios le da de qué vivir. Entonces, el maestro Miguel Cabrera, que maneja bien los términos, por eso quise traer este personaje, porque uno y otro son amantes, como si fueran dos amuletos, ¿verdad? Son de los íconos centrales del comunismo, y ustedes saben que yo todo lo que dice que no cree en Dios, para mí realmente tengo que respetar la idea, porque las ideas hay que respetarlas. Pero desde la antigüedad, incluyendo los sabios como Aristóteles, Sócrates, Platón, Heráclito, cada uno de estos grandes personajes que registra la historia, definitivamente cada uno daba su visión sobre el creador del todo. Y cada uno de ellos, pues, obligatoriamente afianzaba de que había un Dios que dominaba el universo. Y cada uno de estos puntos, pues, obligatoriamente, nosotros a veces nos convertimos en pastores para a veces llevar una idea equivocada. Yo quiero que el maestro Miguel Cabrera, pues, nos dé un aporte, porque ustedes saben que siempre utilizamos a los obreros para lograr las grandes batallas, ¿verdad? Y confundir a la población de que el comunismo es la salvación. Y donde quiera que el comunismo está, lo que tenemos es un pueblo psicológicamente traumatizado, porque al final de la jornada se le ven las retinas de los ojos, donde quiera que existe un ser humano, donde su país pues tiene una dictadura. Una dictadura significa que usted no tiene derecho a nada, usted come lo que el gobierno le da, y por eso yo no estoy de acuerdo con eso. Explíqueme eso, maestro. Maestro, el comunismo son muy pocos los que están de acuerdo con ese sistema. No ha existido sistema comunista en el mundo, magistrado. Lo que han existido son sistemas socialistas. Estos sistemas socialistas, lo más parecido serían estas sociedades o estos QB, creo que se llaman, que hay en algunos estados, pero no, comunismo, podríamos decir un comunismo primitivo como el de los indios, que los indios tenían un comunismo primitivo que todos lo repartían. Entonces Marx y Engels, esos dos personajes que usted ve ahí, fueron importantes, hicieron varias contribuciones, aunque para usted no sería el pensamiento de ellos una contribución, porque... No, un momentito, discúlpeme. Sí, usted se lee el Capital de Karl Marx, y el Capital de Karl Marx es un libro, óyeme, que el sistema capitalista se lo rompe, se lo divide, y es un libro sumamente interesante. Ese pensamiento de Marx y Engels alcanzó hasta en el derecho, porque ellos se atrevieron hasta a dar una definición del derecho, y establecieron que el derecho era la voluntad de la clase dominante o de la clase que controla los medios de producción convertida en ley. Entonces, ese pensamiento que para nosotros puede ser un pensamiento retrógrada, un pensamiento porque es que el comunismo en ningún lado ha dado pie con bola. El comunismo le quita a las personas el deseo y la necesidad de desarrollarse. ¿Por qué usted no tiene deseo y necesidad de desarrollarse? Porque si usted no tiene que trabajar para que el Estado lo mantenga, o si usted está esperando que a Dios, de que tiene millones y millones y millones, se lo quiten para que lo repartan entre nosotros los pobres, que somos el maestro Duarte Canán y yo, entonces ¿qué va a querer uno trabajar? Entonces se ve, como usted dice, el hambre, se ve la necesidad, se ven esos pueblos como por ejemplo Cuba. Usted va a Cuba y en Cuba hay una libretica que tiene la gente donde le da un café cada determinado tiempo, le da un qué sé yo qué, y el hambre y la necesidad que pasan esas personas es abominable. Pero entonces, maestro, definitivamente, tanto Marx como Engels, porque cada uno tiene su obra cumbre. Por ejemplo, el tema de Friedrich Engels tiene el Manifiesto Comunista, de 1848, es su obra cumbre. Sí. Entonces, el tema del capitalismo, ¿verdad? Y el tema de la no creencia en Dios, yo pienso que fueron dos factores que ellos dos fallaron en ese término. ¿Usted sabe quién escribió el Manifiesto Comunista antes de él? Ajá. Joseph Fouché, el genio tenebroso de Francia. Escribió un manifiesto comunismo igual que él. Y de escribir ese manifiesto comunista, en el sitio que le tocó gobernar a él, cazar los sacerdotes, quitarle la riqueza a las iglesias y repartir los bienes, porque entendían que sobre un rico nunca iba a correr la sangre de un revolucionario. De ahí a pasar
a ser el duque de Otronto y el archimillonario número 1 de toda Europa. O sea, es un paso trascendental de un comunismo rancio a pasar hacia ahí. Sí es bonito, maestro, eso sí es hermoso. Bueno, pero el maestro José Fouché tiene la ventaja y el apodo del genio tenebroso, porque después de la Revolución Francesa de 1789, ustedes saben que el tema de la Revolución Francesa, pues, capta también algunos puntos que luego se manifiesta en ese pensamiento de Marx y Engels. Pero sin embargo, el tema de los revolucionarios franceses al final de la jornada se convirtieron todos en unos pillos. Y al final de la jornada todos terminaron guillotinados. Solamente se salvó dentro de ese episodio el genio tenebroso, precisamente porque era un hombre que no le interesaba acumular fortuna, sino la estrategia política de cómo mantenerse en el poder gobernando durante 25 años. Pasó Napoleón y siguió gobernando como si fuera Johnny Walker, pero se llevó a Danton, a Robespierre, a Marat y a cada uno, incluyendo dentro de ese renglón la celebración en ese momento cuando guillotinaron a Robespierre. Esa parte también, cada uno de ellos, y estos manifiestos, pues definitivamente son interesantes, maestro. ¿De dónde viene, maestro, que guillotinan a Máximo Robespierre siendo lo más noble y lo más significativo de la revolución? Máximo Robespierre y Fouché eran como hermanos, eran amigos. Entonces tuvieron problemas porque Fouché le defloró una hermana y no se casó con ella. Entonces, cuando a Máximo Robespierre le dan su primer nombramiento, Fouché fue con un grupo de alumnos a que recibiera ese nombramiento. ¿Y qué sucedió con eso? Sucedió que Fouché fue castigado y fue llevado otra vez a darle clase a los niños y desistió de dar clase a los niños porque él en ese momento le daba clase. Fouché nace hijo de mercaderes y comerciantes, y Fouché era una persona, un niño que nació desnutrido, que si jugaba pocos minutos se cansaba, que si se iba a la mar, que sus familiares eran navegantes, entonces no resistía el mar y decidieron, ¿qué vamos a hacer con este muchacho? Bueno, es un burgués con cana, lo más que llega a sargento en el ejército. Entonces lo entraron a la iglesia y en la iglesia Fouché adquirió un conocimiento, el conocimiento, pero oiga, maestro, hay un punto importante con relación a Fouché, ya que usted me habló de Máximo Robespierre, usted me tocó esa vena. Él logró guillotinar a Máximo Robespierre en un momento determinado en que el Consejo de Seguridad, que era el que gobernaba, ese Consejo de Seguridad, ¿qué hizo? Ordenó destruir la ciudad industrial de Lyon porque habían matado un cabeza de la revolución. Entonces Fouché tenía una carta del Consejo de Seguridad que le decía, tiene que ser más enérgico, y tenía una carta del pueblo que le decía, óyeme viejo, pero tú tienes que ser un poquito más flexible. Entonces, cuando llega Máximo Robespierre, vio la oportunidad de aguillotinar a Fouché. Entonces Fouché fue donde cada uno de los congresistas, con una lista, iba y le decía, mira, aquí estoy yo y el que sigue eres tú. Y donde el otro, mira, aquí estoy yo, el que sigue eres tú, con la lista. Y cuando se iba a decidir a guillotinar a Joseph Fouché, entonces se decide y se guillotina a Máximo Robespierre, lo más noble, lo más puro y lo más significativo de la Revolución Francesa en ese entonces. Pero esa parte es interesante, maestro, que usted toca, y qué bueno que aquí hay un abogado especialista en materia criminal, y dentro de lo que son los episodios y los juicios celebrado en ese momento, todos esos juicios de fusilamiento y guillotinazo, ¿verdad? Cada uno de ellos se lo buscaron uno con otro, porque al final de la jornada, para yo ser serio, tengo que demostrarlo. ¿Y cómo tengo que demostrarlo? Primero, aplicando la ley, cumpliendo con la ley, y ser el regimiento lapidario debajo de su manga todo el tiempo, la Constitución, para llevar a cabo cada uno de los procesos justo, porque en el momento en que se llevaron en el año de 1793, en enero, al rey, al emperador del momento, ¿verdad? Y luego, 6 meses después, a María Antonieta, pues terminó el reinado del emperador en la guillotina al momento final. Sin embargo, el tema de Robespierre es un poco más complejo porque se trata de que el abogado que tiene buena estrategia y tiene la buena conexión es el abogado que logra la sentencia a dictaminar de esa forma. Por eso la estrategia dentro de cada tema y de cada caso son diferentes. Ese tema que aglutinó el genio tenebroso contra Robespierre
también se tomó en cuenta, y qué bueno que usted mencione ese punto, porque aquí está Canaán, pero ustedes observan que antes de irse Robespierre, se fue el abogado más importante de Francia en ese momento, que era Danton. Entonces, al Danton no perdonar la vida sobre todo Robespierre, no perdonar la vida de Danton, eso produjo que el genio tenebroso tomara también a Danton de ejemplo para llevarlo a la guillotina al propio Robespierre por haber violado el proceso de un hombre noble, pulcro y sobre todo de transparencia y de honestidad. Lamento mucho tener que irme a la tumba viendo esta rata dictando una orden de ejecución de mi vida. Me arrepiento de haber sido revolucionario. Sí. Entonces, esos son de los puntos en que los pueblos se ensañan y se van orquestando ese tipo de expedientes en contra de Robespierre. Esta fue una de las causas fundamentales, el tema de Danton, el abogado prestigioso, el abogado de abolengo, porque tenía buen léxico, cultura y líder revolucionario, producto de la misma revolución que él construyó junto con Robespierre. Entonces, ese tema también es causa de la muerte de Maximilien Robespierre. Pero dejamos ese tema hasta ahí. Hablar con usted de historia, para mí, yo no llego, yo no tengo para hablar con usted de historia, pero la historia de Fouché es fascinante. Fouché lo pagó caro, maestro, porque se le murieron 2 hijos de hambre y tuvo que dedicarse a engordar cerdo. Y desde ahí pasar a ser la figura más importante de Francia, de ahí pasar a ser que todo el que quería gobernar Francia iba y buscaba a Joseph Fouché para que Joseph Fouché le diera consejo. Y de ahí a pasar a ser el ministro de policía y controlar a todo el mundo en Francia como ministro de policía, y de ahí en un momento determinado en que Napoleón andaba en una de sus guerras, fue y reunió al viejo ejército cuando los ingleses iban a invadir Francia y derrotó a los ingleses, y Sir Napoleón Bonaparte dijo: el ministro de policía ha hecho también su trabajo, que ya no se necesita ministro de policía. Lo hizo duque de Otranto, lo casó con una jovencita de 17 años, con una duquesa de 17 años, y de ahí fue a vivir bien todo lo que era la nobleza. Dejamos ese tema hasta ahí, porque si no podemos pasar la tarde entera hablando de este punto tan interesante, para entonces irnos a la portada de nuestro periódico, que esto también es importante porque es lo que se está viviendo aquí en la nación dominicana, y sobre todo del periódico El Democrático, que ustedes saben que sigue siendo tendencia en las redes sociales. Y aquí dice: convenio dominicano, gobierno dominicano firma con Surinam 4 convenios trascendentales para el fortalecimiento económico de ambos países, porque yo digo del país, no, de ambos países, porque es un convenio entre dos, no es uno solo. Pero esto tiene una importancia. A ver si puedes rodar la siguiente página, Alice. Esto tiene una importancia capital porque son puertas que se abren. Y yo decía que el término de un presidente gestionar para abrir puertas y abrir nuevos mercados es fundamental para cada una de las naciones. El comercio definitivamente es lo que lleva a la identidad de la patria en cualquier punto donde usted se encuentre. Cuando usted observa este punto de estos convenios, pues va a abrir el negocio, pero va a abrir el intercambio, donde no había una ruta comercial que ahora se abre, y que diferentes personalidades del mundo pues se interesan en estos puntos. Y ese tema es interesante, Miguel, porque definitivamente los convenios, si llevan las firma de ambos presidentes y llevan la firma también del Congreso, pues que vaya el Congreso. Por ejemplo, aquí tenemos el tema de la firma del convenio, que es el que más recuerda a la gente, es el que está de moda ahora, de 1929, 1936,
Horacio Vázquez y Trujillo, pero el de Hipólito Mejía del año 2002, si mal no recuerdo, es el de Erecata con Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. Entonces, esa parte de lo que llevan este sendero de convertir en ley y constitución de los tratados internacionales es uno de los últimos que ha ido al Congreso, el de Erecata. Entonces, esa parte significa proteger a un sector de la producción nacional para el mercado internacional. Y ese punto es muy importante porque significa abrir puertas y abrir comercio, y en otra parte, a lo inverso, proteger a los productores nacionales para que su sudor, su trabajo, pues tenga el mercado de lo que es la compra y la venta en su propia tierra. Y ese punto también es interesante. Otro tema que me llamó la atención, Alex, es el tema de la visita del presidente Luis Abinader esta mañana a la frontera. A ver si es posible, si aparece la nota, está en nuestra página, en nuestra hoja, ¿verdad? Página web en el día de hoy, de esta visita a la frontera. Y qué bueno que el presidente vaya a la frontera, porque esta medida del presidente definitivamente son de los puntos en que el tema de la seguridad de nuestra nación es fundamental, y sobre todo la identidad de la patria. Qué bueno que el presidente vaya y que se emitan los recursos necesarios para el tema que tiene que ver la construcción del muro y los centros de acopio allá en la frontera, que van a servir de identidad de la patria. Y esa parte es fundamental, porque yo decía y reitero que en el gobierno de Rafael Leonidas Trujillo se perdieron 2.000 kilómetros cuadrados en 1936, pero esos 2.000 kilómetros cuadrados, uno dice lo perdió Trujillo, porque fue el que lo perdió, ¿verdad? Fue el que firmó el tratado internacional. Sin embargo, fue la nación dominicana, me decía un amigo espectador en Tampa, de que el presidente en esta oportunidad, producto de esta línea fronteriza en la frontera, pues se pierde en algún lado parte del territorio nacional, pero dentro de estos tipos de convenios, obligatoriamente hay una franja que se llama la franja muerta entre ambos lados, para tener el movimiento territorial, y en esos puntos no se puede aceptar ningún tipo de construcciones, más que plantaciones y vegetaciones para proteger el medio ambiente y también servir de línea divisoria. Esos son los aportes que nosotros debemos influir dentro de este punto. Pero la grandeza de Trujillo son los 301 bornes que sirven hoy de identidad de la patria, y que aunque se lo han llevado, muchos de ellos no existen porque se lo han llevado, pero hoy tenemos esa línea que él trazó en 1936 y que fue la confirmación de este tratado de 1929, del 21 de febrero de ese año. Y qué importante esa parte de la identidad, aunque sea la línea fronteriza, porque es una identidad de la patria y es un respeto de nosotros al tratado de 1929 y 1936 por parte de la nación dominicana. Maestro Miguel Cabrera, ¿qué opinión tiene con este tema? Claro que sí, los tratados internacionales tienen fuerza de ley, se convierten como si fueran la misma Constitución, con el mismo rango constitucional, entran dentro de la sombrilla de la Constitución de la República, pero tienen que pasar por el sedazo del Tribunal Constitucional, tienen que pasar por el sedazo. Hay un acuerdo internacional que después yo se lo voy a traer a ustedes, que planteaban cosas horribles para la República Dominicana, aunque este no es el tema, pero yo se lo voy a traer un día para que usted lo lea, donde planteaba incluso tener emisoras de radio, andar militares armados, andar con... que yo me gustaría que el doctor Duarte Canán nos hablara un poquito de eso, porque yo sé que él tiene conocimiento de ese tratado y de ese acuerdo internacional que se hizo, que cuando pasó por el sedazo de la Constitución de la República dijo, no, espérate, ¿cómo van a tener eso? Está prohibido tener su propio sistema de comunicaciones, radio, televisión, tener su propia frecuencia, tener su propio aeropuerto, tener militares armados y un sinnúmero de situaciones
situación, y cuando pasó por el sedazo de la Constitución de la República, entonces se declaró inconstitucional. Y un día vamos a hablar de eso. Esa parte es interesante, pero antes de irnos a la pausa y volver con el maestro de maestros, Pedro J. Duarte Canaán, primero vamos a ir a ver esta noticia del INESPRE, porque el maestro hablaba precisamente de la frontera. Y yo también pienso que este punto, tanto del director de INESPRE como del ministro de Industria y Comercio, en el día de hoy también, es importante este aporte a los productores nacionales de 15 millones de pesos entregado en el día de hoy para compensar los dramáticos episodios de lo que son los productos perecederos en la frontera como parte de ayuda a nuestros productores. Ver si es posible ver esta imagen de esta noticia importante del ministro de Industria y Comercio, así como el director del INESPRE y de Agricultura, porque cada uno de ellos pues obligatoriamente hoy la línea fronteriza pues tuvo alguien supervisando, que fue el presidente Luis Abinader, y esa parte también es interesante porque el INESPRE también debe ser tomado en cuenta en este tema de lo que es el presupuesto nacional. Ustedes saben que el INESPRE tiene el mismo presupuesto desde el general Zorrilla Osuna. Entonces es bueno pedirle al presidente Luis Abinader una revisión en cuanto a lo que tiene que ver con el presupuesto del INESPRE, porque esto significa también que hay que tratar de actualizar cada uno de los puntos esenciales en el INESPRE, como son los salarios del personal, para hacer un mejor trabajo, porque cuando usted tiene parte de su problema resuelto, equivale también este punto remunerativo de su salario para tener una mejor oportunidad de usted adquirir los mejores emolumentos y poder tener su familia en un punto de equilibrio con más capacidad económica para poder suplir las necesidades del hogar. Esta visita del día de hoy, aquí ustedes la tienen en pantalla, y es importante porque definitivamente cada uno de ellos hace posible que los precios se mantengan dentro de lo que es el punto esencial y grande del presidente Luis Abinader, que es mantener los precios asequibles a nuestros conciudadanos. Y qué mejor que el INESPRE para llevar los productos al más bajo precio y de buena calidad. Pausa, señor director. A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces. Ahora tienes la oportunidad de abrir las puertas para mejorar, porque con tus respuestas contribuirás a que se elaboren políticas y planes para el crecimiento de tu negocio. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Coopera. Invierte unos minutos de tu tiempo. Proporciona datos al encuestador. Para beneficio de tu sector. Primera encuesta nacional de micro, pequeñas y medianas empresas del Banco Central y el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Desde el día 10 estamos acá interviniendo todos los sectores de los Alcarrizos y vamos a estar hasta el día 1, que es el gran día de la inauguración del teleférico, que luego viene el metro, luego vienen avenidas también asfaltados que ha estado trayendo el gobierno, trabajando también de la mano con la alcaldía para traerle soluciones a la comunidad de los Alcarrizos, que es una de las comunidades que más necesita en la República Dominicana. Hemos traído 94 operativos, dentro de esos 2 grandes con la patana, y hemos impactado más de 20.000 familias en todo lo que es el sector de los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, en toda esa franja por instrucciones precisas del señor presidente Luis Abinader. En toditas las provincias, todas votarán por Luis. Ganará en Puerto Plata, en Moca y en Macorís. En Bonao nadie le gana, en Asua dará una pela.
La Romana y en Higüey dicen que con Luis se quedan. Sí, que si tienen miedo. Luis gana seguro en Neiva, en San Juan, en Jimaní. Ganará en la capital, San Cristóbal y Baní. Ganará en Pedernales, en Nago y en Cotuí. Para uno en Monte Plata, donde quiera ganar Luis. Luis va a ganar en Ocoa, en las matas de Farfán. En Goyubín, en Monción, dicen que con Luis se van. En San José de las Matas, Samaná y Atomayor. No esperen Landy y Tamayo, Luis seguro ganador. Angemao y Esperanza, gana Luis Abinader. Y en Santiago Rodríguez, todo el mundo está con él. Sí, Luis Abinader, 4 años más. Más con Luis, 4 años más con Luis, 4 años más con Luis, es lo que quiere el país. Que si tienen miedo. Luis, 4 años más. Lo que vivimos de sembrar y cosechar, sabemos que cuando menos lo pensamos, llegan los tornados, inundaciones o sequía. Pero hombre precavido vale por 2. Protegemos todos los cultivos y crianzas a nivel nacional. Frutales, hortalizas, ganado vacuno, crianza de pollos, invernaderos, maquinarias agrícolas. Acércate a nuestras oficinas, ubicadas en las sucursales del Banco Agrícola en todo el país. Agrodosa, la garantía del productor. Bien, ustedes saben que dentro de la vida, yo siempre he dicho, la vida y el tiempo son los mejores amigos del ser humano. La vida y el tiempo. Porque una nos da la oportunidad de disfrutarla, compartirla, analizarla, verla, enviarla. Y el tiempo llega a su final. Así llegó mi hermano y amigo de allá de mi campo. Ha partido al firmamento eterno. Ignacio Melo Olivares. Fue mi instructor político con Peña Gómez en esos momentos que visitaba la Yagüiza. Fue el hombre que me ayudó a mí y me introdujo dentro de lo que es la política, a pegar el primer afiche de don Antonio Guzmán en 1977. Ha partido al lado de el sumo sacerdote, como yo digo, el Dios Todopoderoso, Ignacio Melo Olivares. Su última exequia de misa se va a producir este domingo a las 3 de la tarde en la iglesia Santa Rosa de Lima, en la calle Papi Olivier, ¿verdad?, con Avenida Libertad, allá en San Francisco de Macorís. Así que la invitación a toda la familia Melo Olivares y a cada uno de ellos, a cada una de las familias, a Minundi, a Marisa, a Nicolás, a Miriam, a Bárbara y a cada una de las familias que se ha dado cita en este momento de dolor. Nuestra solidaridad y la paz para pasar a la mejor vida, como dicen, porque nadie ha vuelto. ¡Tum! Y dejo ese tema ahí. El otro tema que fue candente en el día de hoy fue la sorpresa del presidente Luis Abinader a la frontera. Entonces, esa parte es interesante, ver si es posible una foto del presidente, porque ustedes saben que de una vez caminó. Esta mañana se movieron como 3 o 4 helicópteros sonando, tum, 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 en la madrugadita temprano, significa que hay movimiento. Pero el presidente Luis Abinader con esta visita va y da un espaldarazo a los soldados allá en la frontera y sobre todo
esa parte es interesante. Y ustedes saben que aquí los muchachos, si no aparece la foto del presidente, pues obligatoriamente, no sé si tenemos una foto del presidente antes de poner este videito, a ver qué fue lo que ustedes grabaron el día de ayer. Aquí tenemos la foto del presidente en el día de hoy. Y esa parte es interesante porque ustedes saben qué fue lo que hizo. Vamos a ver este video. ¡Pum! No está. Bueno, pues vamos a seguir entonces analizando, a ver si es posible ver este video para ver qué fue lo que hizo pero el este presidente. tema es apasionante. ¡Ay! 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 El mundo sobre ruedas. Bien, esto fue lo que hizo el presidente. El mundo sobre ruedas también allá en la frontera. Y dejó ese punto hasta ahí. ¡Tan! ¡Qué bien! Bien, entonces la imagen de una vez del maestro Pedro J. Duarte Canán ya está en pantalla. Lo que significa que entramos con él sobre estos puntos esenciales y sobre todo la parte jurídica en cada uno de estos puntos. Él como maestro de maestros, pues definitivamente nos va a dar alguna pincelada de los diferentes temas y los acontecimientos que han ido ocurriendo en este devenir de lo que es los puntos jurídicos, sobre todo en lo que respecta a los convenios internacionales, la diferencia entre un tratado y un convenio, quiénes tienen la autoridad y cuáles medidas se ha tomado desde el Poder Ejecutivo, que ha ido también al Constitucional y definitivamente como máximo guardián de la Constitución, cuál es la parte fundamental, maestro, dentro de lo que es el tratado internacional entre una o más naciones y lo que es un convenio para puntos específicos. Ver qué orientación usted nos da. Gracias, buenas tardes al país y al mundo, haciendo extensivo el afecto al letrado y amigo Miguel Cabrera y a mi entrañable amigo Diomedes Olivares. Escuchándolo a ustedes en el introito, con esa nota histórico-filosófica que tiene como objetivo, pues, continuar instruyendo a la teleaudiencia del espacio, yo recordé entonces a esa luminaria del planeta, Immanuel Kant, la razón pura. Entonces, ese ius naturalista, filósofo planetario, decía: es prudente que aprendas a mirar de cerca, porque lo hermoso puede resultar pequeño. Y si lo hermoso, lo verdaderamente hermoso es pequeño, aprende a mirar de cerca. Entonces, en el contexto del derecho internacional, ustedes saben, al igual que nosotros, que el derecho internacional es norma de conducta entre los estados. Ese paquete, ese bloque de estados que se interrelacionan, quedan supeditados en cuanto a reglas de conducta por el derecho internacional, que clásicamente los recuerda tanto Miguel como Diomedes cuando estudiábamos en las aulas derecho internacional público, derecho internacional privado. Bueno, tenemos la Constitución del año 2010, señalada por agudos expertos como una constitución de corte liberal. Y nuestra carta sustantiva, en el artículo 26, entonces comienza a delimitar todo el bloque relativo a las relaciones internacionales.
el presidente de la República de Surinam, que fue recibido por nuestro presidente, en la bitácora noticiosa de hoy se reseña que República Dominicana, representado en el Poder Ejecutivo, y nuestro presidente dialogan, conversan, ultiman detalles para un eventual acuerdo o tratado internacional entre Dominicana y la República de Surinam, que como sabe el país está en la franja noroeste de Sudamérica, ya con capacidad de producir 700.000 barriles de petróleo y de gas por día. Bueno, Miguel y Diomedes, país, el tratado internacional es un acuerdo de voluntades entre un Estado y otro, entre dos Estados. Tomamos la matriz, es el acuerdo sinalagmático perfecto que crea obligaciones para ambas partes. Ese tratado internacional va a normar, a regular de manera bilateral vínculos diplomáticos, comerciales, entre dos estados. Pero nuestra Constitución es muy puntual en el entendido de que ese tratado internacional suscrito entre dos estados, para ser válido y para que la República Dominicana quede obligada ante el otro estado, entonces la Constitución en su artículo 93 plantea que el Congreso de la República, el primer poder del Estado, es el Congreso de la República que tiene que validar entonces la aprobación. Ustedes recordarán que hemos discutido muchas veces en diferentes escenarios académicos que el tratado internacional ni está por debajo ni está por encima de la Constitución de la República. Si el Congreso de la República lo sanciona, lo aprueba, entonces el tratado logra la misma categorización que nuestra ley fundamental. Hay una identidad y, como dice Miguel Cabrera, entonces ese tratado internacional queda, él dice, bajo la sombrilla de la Constitución. Yo diría bajo la férula de la Constitución, que es lo mismo. Entonces, la combinación del artículo 26 con el 93 nos llevan al escenario del acuerdo, el tratado internacional. El acuerdo es otro escenario. Diomedes citaba el tratado de 1929 y citó el del año 2002. Evidentemente, pero en el 18 hubo uno. Ajá. Sí. ¿Y cuál es ese? Yo no año 2018, aproximándose 2019, en la anterior administración. Lo que pasa es que cuando se promulga la Constitución del 10, se crean órganos puntuales. Ahora tenemos lo que se llama el control de convencionalidad, que otros maestros le llaman el control a priori. Y si ese acuerdo internacional viola el Estado archipiélago, si viola la territorialidad, si viola el territorio, si viola la esencia de lo consignado en la parte limítrofe, entonces el TC, el Tribunal Constitucional, somete ese tratado al control de convencionalidad, el control a priori, el test de la convencionalidad. Y evidentemente está facultado
por el artículo 184 de la Carta Magna para entonces liquidar, mutilar. Esa fue la propuesta de un acuerdo internacional donde fuerzas extranjeras iban a tener aquí un uniforme propio, sus propias armas, todas las radiofrecuencias iban a ocupar parte del territorio y evidentemente el Tribunal Constitucional rechazó la propuesta de esa firma porque laceraba, lesionaba aspectos puntuales de lo que es la parte limítrofe, la soberanía nacional y aspectos que son colaterales a esta parte. Usted aludió la posibilidad de que República Dominicana suscriba próximamente esos acuerdos, siempre sometidos al filtro y control constitucional, pero evidentemente son nuevos espacios que se aperturan, oportunidades interesantes en el tramo comercial, diplomático, la costumbre internacional, las notas diplomáticas, y en Dominicana tenemos excelentes representantes en ese renglón, pero evidentemente que el tratado internacional queda bajo esa bitácora de todo ese espectro del derecho internacional que tenemos necesariamente que entrelazarlo con ese derecho constitucional y el órgano que es el guardián original, como se habla de un centinela de la frontera, Antonio Duvergé, el centinela de la frontera. Asimismo debe fungir ese tribunal constitucional como el centinela de la respetabilidad y cumplimiento total de ese contenido plasmado en un documento llamado Constitución. La Constitución no prohíbe nada. No prohíbe nada porque es un cuerpo enunciativo. Es un documento eminentemente enunciativo. La Constitución conceptualiza, enuncia, hace un enunciado y remite. Entonces, maestro, qué importante este diálogo con usted, porque definitivamente cuando uno maneja los temas, usted que tiene tanta experiencia y ha visto tanto pasar, la diferencia, yo siempre he estado analizando el tema del presidente Luis Abinader con lo que respecta a cada uno de los puntos a ejecutar. Saliéndonos un poquito de ese punto y entrando al tema del Poder Judicial, vemos la queja del Ministerio Público y de la Suprema Corte de Justicia y de las Altas Cortes con el tema de que el presupuesto se mantiene otra vez igual. ¿Qué opinión le merece a usted este punto? Hay 98 tribunales creados por ley, Miguel. Hay 98 tribunales creados por ley hace 3 años y aún no entran en funcionamiento. Y el argumento que escuchamos es que no tienen presupuesto suficiente para poner en práctica 92 tribunales a nivel nacional que hace 3 años están creados por ley. Me inscribo en el grupo de los que piensan y yo aspiro a que el señor presidente de la República sea artífice para que el Poder Judicial reciba la totalidad marcada en el presupuesto por ley.
y el Ministerio Público también. Y mantengo viva la esperanza de que el presidente Abinader Corona sea un actor de principalía en aras de que tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial reciban las partidas presupuestarias consignadas por ley. 4.10. Estamos hablando de 4.10. Del presupuesto. Del presupuesto. Dividido entre dos. Dividido entre dos. Entonces, hay carencias de Diomedes. Hay carencias de material humano, material tecnológico. Yo que visito el país, no solo en la parte académica, ayer estaba en Monteplata, el lunes estaba en Samaná, hace 15 días estaba en Asua de Compostela, y conozco la realidad de los tribunales del país. Grandes carencias. Yo estuve en Jimaní litigando, en Jimaní, donde hay un solo juez, plenitud de jurisdicción. Y ese juez conoce de Diomedes y Miguel, conoce lo laboral, conoce lo civil, conoce los temas de familia. Es el juez de la instrucción, es el juez del colegiado. Conejo vos. 2 jueces en Jimaní, que tú sabes, ustedes saben que es el municipio cabecera de la provincia de Independencia. Así es. Es decir, que aspiramos a eso. Maestro, ¿a qué se debe que ningún gobierno le ha dado importancia a la justicia? Porque usted se imagina conocer esa medida de coerción ahí en un furgón, que estamos hablando del año 2002, cuando se inicia la fiscalía aquí en la provincia. No pues tenemos que irnos tan lejos. ¿Por qué en ese presupuesto del Poder Judicial no se evalúa primero cada uno de los puntos antes de iniciar una obra? ¿Por qué se dura tanto tiempo en este tema? Y vemos que el presidente anunció y dio el primer Picasso para el Palacio de la Ciudad de la Justicia en lo que es Santo Domingo Oeste. Lo mismo pienso que lo va a hacer con Santo Domingo Norte. Entonces, dentro de ese renglón, ¿por qué esos presupuestos no se ejecutan? Yo sentí un gran júbilo. Recuerdo que estaba acostado 9 de la noche cuando leí en la crónica noticiosa la presencia del presidente en lo que será la creación de la ciudad judicial en Santo Domingo Oeste, un megaproyecto. 3.000 millones. 3.000 millones de pesos, según lo que leímos en la crónica. Una mega ciudad judicial. Entonces, las administraciones últimas, las últimas 5 o 6 administraciones que hemos tenido, no le han concedido la importancia al Poder Judicial. Diomedes me pregunta por qué. Es una interesante pregunta. ¿Por qué los últimos 7 presidentes que hemos tenido, exceptuando este, que aún no ha concluido este primer mandato, por qué los últimos 5 presidentes no han cumplido con el voto de la ley? Es por ley esa partida presupuestaria. Así es. Evidentemente, para mantenerlos subyugados, supeditados. El que paga manda. ¿Quién es el que manda? El que paga. Bien. Bien, hemos llegado, maestro, al final así de película de su programa en el día de hoy. Como abruptamente. Sí, es que el tiempo es... Pues son temas como que emocionan. Así es, pero dentro de esa emoción quiero dar las gracias al maestro Pedro J. Duarte Canán, al maestro Miguel Cabrera, maestro de maestros, y a cada uno de ustedes. Recuerden que la gracia al gran poder de Dios. Y el mundo sobre ruedas. Bendiciones para todos.